Bueno, entonces, básicamente lo que quiero discutir son ciertos procesos de scattering que ocurren usualmente en la física de partículas. Y entonces, bueno, son procesos del siguiente estilo. Nosotros lo que hacemos usualmente, y es lo que se hace en los colisionadores de partículas como el LHC, es colisionar partículas que se consideran libres y no están correlacionadas entre ellas. Es decir, a cada partícula se le asocia un estado puro. No sé si alguien preguntó algo. No. A cada partícula se le asocia un estado puro, ¿cierto? Es una partícula libre. Y la idea es que nosotros enviamos haces de partículas en direcciones opuestas, las hacemos colisionar. Después de que colisionan, entonces aparecen varios productos de la colisión y distintos de esos productos se van a medir en ciertos detectores que se ponen en los aceleradores de partículas, ¿no? Entonces, hay dos maneras de hacer el experimento. Una manera de hacerlo es con colisionadores lineales. Ustedes entonces cogen haces de partículas, ¿cierto? Las envían en alguna dirección y ponen aquí un blanco fijo, que puede ser, por ejemplo, un gas de partículas, un gas de electrones, por ejemplo, que están en promedio con velocidades muy pequeñas como para que puedan ser considerados en reposo, ¿cierto? Que se consideren que están en reposo. Uno separa en el sistema propio de este gas de partículas y lo que observa es que viene un haz de partículas, por ejemplo, electrones también, que van a colisionar con este blanco y justo después de colisionar pues se van a obtener ciertos productos de la colisión que ustedes van a medir, bueno, ustedes no, pero los aceleradores de partículas se miden con un arreglo de detectores que se pone, digamos, acá en esta parte. Este es un experimento típico de scattering, pero para colisionadores lineales. Ahora, los colisionadores lineales no permiten trabajar con energías muy grandes por el simple hecho de que estamos parados en el sistema propio de este conjunto de partículas que se consideran que está aquí en reposo, ¿no? Entonces, si uno se pone a calcular la energía umbral de producción de alguna partícula pesada que salga como producto del scattering, por ejemplo, electrón-positrón que va en otro par electrón-positrón, pero produce una partícula pesada adicional, como el bosón de Higgs o el quark-top, por ejemplo. Si uno se pone a hacer el cálculo de qué energía requeriría el haz de electrones para poder producir partículas pesadas como el bosón de Higgs, pues va a dar un cálculo de una energía enorme, grandísima, muy grande, que quiere decir del orden de los miles de los teraelectronvoltios, ¿sí? Miles de teraelectronvoltios. Um, y entonces no es una manera muy adecuada de producir partículas pesadas. Por lo que usualmente con este tipo de experimentos pues no se miden las propiedades de partículas como el bosón de Higgs o el bosón Z, el bosón W, ¿cierto? No es así que se hace. De hecho, lo que se hace es ir al sistema centro de masa y entonces más bien considerar un par de haces que van en sentidos contrarios, que es lo que hace el LHC. Se considera un acelerador que tiene forma de toroide, se envían haces en distintas direcciones, uno viajando hacia la izquierda, otro viajando hacia la derecha, y en algún punto pues se hacen colisionar. Eso significa que la colisión se hace en el sistema centro de masa. Si la colisión se hace en el sistema centro de masa, entonces la energía necesaria para producir partículas pesadas va a ser mucho menor que en un acelerador lineal, que en un acelerador lineal. Mm, de hecho, es necesario que la energía sea por lo menos el doble de la masa propia de la partícula pesada que uno quiera producir, ¿sí? Entonces, los aceleradores como el LHC no requieren tanta energía para producir partículas pesadas. Uh,
Y bueno, usualmente alcanzan energías del orden de los teraelectronvoltios. La última prueba que está haciendo el LHC, el RAN 3, alcanza 14 teraelectronvoltios, que es la energía que lleva, es la energía del centro de masa. O sea que cada haz de partículas tiene una energía de alrededor de 7 teraelectronvoltios. ¿Sí? Y con esto es suficiente para producir los procesos que queremos estudiar en estos aceleradores. Bueno, este tipo de procesos en realidad lo hemos venido estudiando en distintos cursos. No solamente es algo que estamos discutiendo aquí, sino que algo similar se hace en mecánica cuántica no relativista. Uno también estudia este tipo de procesos de scattering, pero allá lo que ocurre, o por lo menos en las aproximaciones que nosotros estamos considerando, lo que ocurre es que nosotros tenemos pues un centro dispersor aquí, vienen un haz de partículas que están representadas con estados cuánticos libres, partículas libres, llegan a este centro dispersor se representa con un potencial B. Y después nos ponemos a mirar cuáles son los resultados de la colisión de nuevo, ¿no? Pero en el caso de la mecánica cuántica no relativista, las colisiones que ocurren en este centro dispersor no son colisiones elásticas en el sentido que la identidad de las partículas incidentes no va a cambiar después de la colisión. Es decir, la masa propia, el spin y los números cuánticos de esas partículas no van a cambiar. Lo que cambia es la energía y el ángulo de scattering, ¿cierto? Pero esa energía, ese momento lineal y el ángulo de scattering tienen que ser tal que se conserve el momento lineal total, ¿no? Sin embargo, en estos procesos no relativistas se tiene que conservar entonces el número de grados de libertad. Eso quiere decir que el número de grados de libertad incidente va a ser igual al número de grados de libertad después de la colisión. Entonces, si ustedes hacen colisionar dos partículas, electrón-positrón, al inicio, al final tienen que tener exactamente las mismas dos partículas electrón-positrón, ¿no? Que es el tipo de experimentos que se estudian en mecánica cuántica no relativista. Esto tiene que ver con que la energía de las partículas es lo suficientemente pequeña para que no ocurran aniquilación, procesos de creación, de aniquilación, que usualmente ocurre en la física de altas energías, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a estar interesados es en procesos en donde ocurren colisiones inelásticas, altamente inelásticas, que es algo distinto a lo que pasa en la mecánica cuántica no relativista. Lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener un conjunto de estados de entrada aquí, que son estados asintóticamente libres. Esos estados van a llegar aquí al centro dispersor, ¿cierto? Van a interactuar de alguna manera con este centro dispersor. El rango de interacción que representa este centro dispersor, de hecho, es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño comparado con las distancias que tiene que viajar las partículas para llegar aquí a los detectores. ¿Sí? Es un rango bien pequeño. Y los tiempos de interacción también son muy pequeños comparado al tiempo que tarda las partículas en llegar a los detectores. Entonces, el tiempo que tarda una partícula después de que interactúa en llegar a un detector es del orden de los segundos. Un segundo, 2 segundos. Pero el tiempo que tarda interactuando aquí en esta zona de interacción es del orden de 10 a la menos 10, 10 a la menos 15 segundos. Son tiempos muy pequeños, ¿no? De hecho, en la interacción se crean partículas inestables, como por ejemplo los quarks, que tienen tiempos de vida medio muy pequeños, tiempos del orden de 10 a la menos 20 segundos, y esos quarks de hecho hadronizan rápido, forman partículas compuestas y bueno, en fin, después lo que se mide aquí es el resultado de la hadronización de esas partículas intermediarias que aparecieron en la zona de interacción. Entonces aquí en la zona de interacción ocurren muchas cosas. De nuevo, miren que este potencial, esta zona de interacción
Puede ser un blanco fijo o puede ser también otro haz de partículas, ¿no? Puede ser que yo me pare en el sistema propio de uno de los haces de partículas y desde ese sistema de referencia inercial, yo lo que vería es que otro haz de partículas viene acercándose hacia él, colisiona y genera un poco de productos acá. Un poco de productos. Solo que esta vez la energía de las partículas incidentes es lo suficientemente grande para que la colisión sea inelástica. Y entonces, en este caso, los productos que se obtienen como resultado de la colisión no tienen la misma identidad que las partículas incidentes, no necesariamente. ¿Sí? Y entonces uno puede tener protones aquí, dos haces de protones que colisionan, y como resultado obtener un conjunto de partículas muy distinto, ¿no? Es decir, electrones, bosones Z, fotones, otro tipo de partículas, ¿sí? Distintas. Eso quiere decir entonces que la colisión ya no conserva, ¿cierto?, la energía cinética total, porque ya no es una colisión elástica, sino que es una colisión inelástica. Pero además los números cuánticos de los estados que salen pues son distintos a los números cuánticos de los estados que entran aquí. Bueno, a estos estados que entran usualmente se les conoce como estados in o estados de entrada, mientras que a los estados que salen se les conoce como estados out o estados de salida, ¿no? Y todos esos estados se representan con estados de partículas libres. Estados de partículas libres, o sea, estados puros, y se supone que no hay correlaciones entre las partículas. Entonces, están tan lejos de la zona de interacción y están tan separados unos de otros que no están correlacionados entre ellos. No, aquí no, digamos, en lo que se mide aquí al final no hay entrelazamiento cuántico de las partículas, ¿no? Cada partícula resultante se representa con un estado cuántico de una partícula libre, que es un estado puro. Y entonces, como es un estado puro, cuando yo formo un estado cuántico con todos los productos, ¿cierto? Con todos los números cuánticos de todos los productos, es decir, formo un estado multipartícula, ese estado que me representa a todo el sistema es un estado donde no hay correlaciones, ¿cierto? No hay entrelazamiento cuántico. Entonces las partículas están enrarecidas en ese sentido, tanto las que entran como las que salen. Las tienen que imaginar lo suficientemente separadas para considerar que no hay correlaciones entre ellas. Y entonces es como si yo mandara una partícula una por una, ¿cierto? Una por una, a este centro dispersor, pero de tal forma que cada una de las partículas no tiene una correlación con la otra. ¿Sí? Entonces aquí uno va a representar básicamente el estado que entra, pues como se representa usualmente en mecánica cuántica, con un ket para una partícula libre, ¿cierto? Para una partícula libre. Y si tengo un conjunto de partículas, entonces lo que debería ser es el producto tensorial entre los estados de una partícula libre, para tener un estado compuesto que, sin embargo, sabemos que no está correlacionado, porque cada estado cuántico representa un estado puro, un estado puro. Aquí también tenemos entonces otro ket, donde van a estar los números cuánticos de todas las partículas que salen, todas las partículas que salen. Y de nuevo, este ket es un estado compuesto que se puede escribir en términos de los estados individuales, haciendo simplemente el producto tensorial de cada estado individual, ¿no? Es como tendríamos que entender este tipo de procesos. Bueno, hay una manera en la que nosotros podemos darnos una idea de qué es lo que está ocurriendo en la zona de interacción aquí. No es posible saber qué ocurre con exactitud en esta zona de interacción. No podemos saber exactamente qué está ocurriendo, lo que significa no podemos resolver la dinámica de este tipo de procesos, de experimentos de manera exacta, sino que hay que recurrir a una teoría de perturbaciones. Hay que ir a teoría de perturbaciones. Y entonces encontrar
una expresión aproximada para un objeto matemático que me va a decir qué es lo que está ocurriendo aquí, en la interacción, justamente acá. ¿Sí? Y entonces, bueno, la manera como se hace esto, básicamente, es la siguiente. Voy a escribirlo aquí, ¿no? Escribimos esto. Se utiliza un operador que es el operador de scattering, o la matriz S, ¿no? La matriz S. La matriz S se deriva básicamente de la siguiente forma. Lo que nosotros tenemos entonces es esto. Tenemos un conjunto de estados que ustedes pueden representar, por ejemplo, con la letra alfa, que están entrando, y entonces estos son estados sin. Y queremos ver la probabilidad de que se obtenga un conjunto de estados que vamos a representar con la letra beta, pero esos son estados out, ¿no? Solo que aquí en leaks, ¿cómo hago para poner el out? A ver, si lo quiero poner a la izquierda, no, esto lo mandas acá, ¿no? No, no queda tan bien así. Vamos a ponerlo así. Out aquí, in acá, ¿no? Y entonces tenemos un conjunto de estados que entran, que son los estados in, y un conjunto de estados que salen, que son los estados out, ¿no? Vamos a considerar que estos estados se pueden obtener a partir de un operador de evolución temporal, ¿cierto? Elegimos el tiempo donde ocurre la interacción, que tenemos la libertad de elegirlo donde queramos. Elegimos el tiempo donde ocurre la interacción justamente aquí, ¿cierto? Lo elegimos como t igual a 0, t igual a 0. Y entonces los estados in vienen de un menos t, donde consideramos que t es un número muy grande, comparado con los tiempos en los que ocurre la interacción, ¿no? Entonces, si los tiempos en los que ocurre la interacción son del orden de 10 a la menos 20 segundos, decir que las partículas viajan desde la izquierda hasta la interacción en un segundo, es decir que el tiempo que tarda en recorrer estas partículas hasta llegar a la zona de interacción es un tiempo muy grande, comparado con el tiempo en el que tardan interactuando, ¿sí? Entonces vamos a considerar que ese tiempo t, que tarda la partícula en ir desde donde es emitida hasta la zona de interacción, es un tiempo muy grande comparado con el tiempo que tarda interactuando. Y entonces ustedes podrían escribir la evolución de estos dos estados in y estados out, usando operadores de evolución temporal, ¿no? Es decir, por ejemplo, el estado in vendría entonces representado de esta manera. Un estado in que evoluciona hasta llegar a la zona de interacción, ¿cierto? En un tiempo t mayúscula, que es el tiempo que tarda en ir desde que se produce la partícula pues hasta que llega a la zona de interacción. Y es un tiempo muy grande, entonces aquí nosotros podríamos considerar un proceso límite, el límite de t cuando tiende, cuando tiende a infinito. Creo que es así. A ver. No. Sí. ¿Cierto? Y entonces esto nos estaría diciendo cómo evoluciona estos estados in, ¿no? Por otra parte, los estados out saldrían de la interacción y luego evolucionarían hasta donde están los detectores, también en un tiempo muy grande, que vamos a seguir llamando t mayúscula, donde t tiende a infinito. ¿Qué significa que t tiende a infinito, no? Solo significa un tiempo muy grande comparado con el tiempo que tarda interactuando las partículas en la zona de dispersión. Eso es lo que significa. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí, aunque pareciera que
el qued evoluciona igual que el bra, no es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí se está usando en realidad la correspondencia de Dirac. Lo que está ocurriendo es que este menos que está aquí viene asociado al tiempo t, ¿no? Porque los estados in ocurrieron en menos t para t muy grande, ¿no? Entonces este sería la evolución, el operador de evolución temporal para el estado in. Para los estados out, en cambio, como están en el bra, hay que hacer la correspondencia de Dirac. Y entonces hay que convertir el qued en un bra, pero además a este operador hay que ponerle el hermítico conjugado. Como se le pone el hermítico conjugado, el adjunto en este caso, ¿sí? Entonces se cambia el número complejo i por menos i, se cambia h por h daga, pero h es un observable físico, entonces es un operador autoadjunto, y t sí se mantiene positivo, porque entonces estos estados van hacia el futuro, ¿no? Vienen de menos t y luego salen a ser detectados en los detectores en un tiempo t muy grande. Y por eso los dos operadores de evolución temporal se ven iguales, pero por distintas razones, ¿no? Por distintas razones. Entonces aquí dejamos el menos t acá. Y ustedes pueden escribir este proceso. Entonces, de la siguiente forma. Pueden resumir esto un poquito. Ponen aquí un 2. Pero lo pongo acá. Quitan este exponencial. Y bueno, el límite de t cuando tiende a infinito lo pueden poner dentro del elemento matricial, por acá, ¿sí? Entonces, esta cantidad que está aquí define de hecho la matriz S, o el operador S, ¿no? Que es el que básicamente me va a decir qué es lo que está ocurriendo en la zona de interacción, o cómo están interactuando las partículas. Pero ese operador S noten entonces que va a depender no solamente de este tiempo t, sino del hamiltoniano que yo ponga acá, ¿sí? El hamiltoniano que yo tengo que poner ahí no es un hamiltoniano libre, como el que se usa para calcular los propagadores libres de las partículas, ¿no? El hamiltoniano que yo tengo que poner aquí es de hecho un hamiltoniano de interacción, y entonces tiene que tener los términos de interacción, los términos de interacción que me dicen básicamente qué está ocurriendo en la zona de dispersión. Ahora, ¿cómo se escriben esos términos de interacción? Bueno, lo vamos a discutir un poquito ahorita, más adelante. ¿Qué tipo de términos puedo poner acá? Hay varias restricciones, no puedo poner cualquier cosa, ¿cierto? Aquí estas H que están acá deben ser los términos de interacción, pero no puedo poner cualquier cosa. No es como en mecánica cuántica no relativista, donde el potencial que aparece en la ecuación de Schrödinger puede ser cualquier cosa. No. Hay restricciones fuertes en una teoría renormalizable en 4 dimensiones con ciertas simetrías que restringe las posibilidades. Es decir, que me dice, yo no puedo poner cualquier cosa que yo quiera en ese hamiltoniano interacción, ¿cierto? Sino que solamente ciertos términos son permitidos, ciertas cantidades, ¿no? Tiene que ver mucho, digamos, la principal restricción tiene que ver con el hecho de que la teoría debe ser renormalizable, pero, digamos, son conceptos que no son fáciles de entender. Yo voy poco a poco, voy introduciendo conceptos, voy explicándolos poco a poco y luego más adelante voy a ir complicando las cosas, ¿sí? Pero por ahora quiero que hoy sea lo más intuitivo posible las cosas que estoy diciendo, porque a ver, varios de ustedes no están familiarizados con este lenguaje. Por mucho están familiarizados con el lenguaje de la mecánica cuántica, ¿cierto? Saben que es un bra, saben que es un ket, ¿sí? Que es el operador de evolución temporal. Bueno, yo espero que sí, ¿no? Los que están viendo cuántica 1 o ya la vieron, y bueno, los que están viendo cuántica 2 conmigo o ya la vieron, deben estar familiarizados con estos conceptos. Los que no han visto ninguna cuántica, esto sí les va a parecer como, les estoy hablando en chino, en otro idioma, ¿sí? Completamente abstracto. Pero bueno, no hay mucho que se pueda hacer. Listo, entonces, para ir de un estado in a un estado out,
tengo que ir a través de un operador que es el operador S, que de hecho pues tiene una representación matricial, que es la matriz de scattering. Ahora, la idea es que esta matriz de scattering, de hecho, pues no se puede calcular, no se puede calcular de manera exacta en las teorías de campo cuántico. Hay que ir a una teoría de perturbaciones, hay que ir a una teoría de perturbaciones. Y entonces, usualmente, esta matriz de scattering se escribe con la ayuda de la serie de Dyson. Todavía no he dicho que es una serie de Dyson. Les voy a decir cómo debería quedar más o menos, ¿cierto? La expansión de esta matriz S, pero con la ayuda de una serie de Dyson, entonces uno puede escribir la matriz S de la siguiente forma, ¿no? Es una expansión de este exponencial que está acá, de este exponencial. Este hamiltoniano interacción pues se puede escribir como una integral en 4 dimensiones de una densidad hamiltoniana, o bueno, también en términos de una densidad lagrangiana. Nosotros en física de partículas usualmente trabajamos es con las densidades lagrangianas, pero bueno, digamos que voy a escribirlo en términos del hamiltoniano, de la densidad hamiltoniana. La expansión tendría más o menos este estilo. Sería el primer término, lo escribiríamos así, ¿cierto? Una integral de una densidad hamiltoniana evaluada en algún punto del espacio-tiempo, ¿cierto? Y esto no es otra cosa más que una expansión en series de potencias, ¿no? Entonces saldría el primer término, que es la identidad, y luego vendría el segundo término, que es esta integral, y luego vendrían términos de este estilo. Vendría un menos i al cuadrado, acá vendría un 2 factorial que pues es 2, y vendría ahora otra integral pero en 8 dimensiones, sería algo de este estilo. Tendríamos aquí el operador ordenamiento temporal y de nuevo densidades hamiltonianas evaluadas en 2 puntos diferentes, así. Y luego vendrían más términos de orden superior, ¿sí? Entonces, algo así es lo que vamos a obtener para la matriz S. No es una fórmula analítica cerrada, es una expansión, de hecho, en series de potencias, que bueno, son las series de Dyson en donde el tiempo se incluye en la expansión y entonces cada término de esta serie de Dyson es un invariante de Lorentz, ¿no? Entonces es una serie que preserva la invarianza de Lorentz explícitamente. Es decir, básicamente nosotros podemos escribir esta matriz S como un operador identidad menos i por un nuevo elemento m que se calcula de manera perturbativa y que sería, bueno, todos estos términos que aparecen aquí en esta expresión matemática. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros hacer entonces? Nos interesa básicamente encontrar estos elementos matriciales, los elementos matriciales de esta matriz M. Eso es lo que nos interesa, básicamente. Y para poder encontrarlos hay que usar, o bueno, una de las maneras de hacerlo es usar la prescripción de Feynman, de los diagramas de Feynman, que no es otra cosa más que una receta para representar esquemáticamente con diagramas todos los términos que aparecen aquí en esta serie de Dyson. Es eso, ¿no? Entonces Richard Feynman lo que hizo fue encontrar una receta que me dice, básicamente, cómo obtengo cada uno de los términos de la serie de forma diagramática. Entonces vamos a ver que esos diagramitas, a cada línea, a cada vértice que aparece en el diagrama, le vamos a asociar ciertas cantidades matemáticas, ciertos objetos matemáticos,
Después se va a dar una prescripción para unir todos esos objetos matemáticos. Una vez unidos esos objetos matemáticos, uno puede formar esta M, que es una amplitud, ¿cierto? Y luego pasar a encontrar los elementos de la matriz S y calcular ciertas cantidades que son de interés para nosotros, es decir, eh, anchos, bueno, ratas de decaimiento parciales, secciones eficaces diferenciales, ese es el tipo de cosas que nos interesa calcular. A nosotros porque es precisamente lo que se mide en los aceleradores de partículas, ¿no? Entonces, todo esto es un modelo teórico que funciona muy bien, ¿sí? Pero que al final se tiene que los resultados ir a comparar con lo que me está diciendo los experimentos. Tiene uno que ir a compararlo con lo que me está diciendo los experimentos. Si esta teoría no ajustara bien los experimentos, pues no serviría para nada y tocaría abandonarla. Pero la cosa es que el modelo estándar sí ajusta muy bien la mayor parte de los experimentos que se han realizado, excepto por algunas excepciones que han ido ocurriendo en los últimos años, sobre todo las que ha reportado Fermilab, relacionadas con el momento magnético del muón, ¿sí? Que aquí hay un experto en eso, y también con la masa del bosón W. Bueno, LHCb había también reportado una discrepancia con el modelo estándar de algo que se llama la universalidad leptónica, pero recientemente otros experimentos mostraron que no era así, que no hay ninguna discrepancia. Entonces, por el lado del LHCb ya no, ya la universalidad leptónica se sigue cumpliendo, ¿no? Entonces no es por ese lado. La masa del W, por otra parte, recientemente Atlas sacó otro artículo diciendo, no, pero mire, volvimos a medir el valor de la masa del W y otra vez corresponde con el valor predicho por el modelo estándar, mm, igual que la mayoría de los experimentos, entonces en realidad no se sabe qué es lo que pasó en Fermilab para que el resultado diera tan diferente, ¿no? Para que hubiera 7 sigmas de discrepancia con el valor teórico predicho por el modelo estándar. Bueno, hay que ver que pues, el resultado de Fermilab sigue siendo el que tiene una incertidumbre experimental más pequeña, todavía, del orden de 9 MEF. El de Atlas es como el doble de incertidumbre experimental, entonces aunque confirma el hecho de que los resultados son compatibles con el modelo estándar, de todas formas las incertidumbres experimentales siguen siendo grandes, o sea que esto de la masa del W todavía no hay nada concluyente, no se sabe si fue un error experimental, un error estadístico de Fermilab, o si en verdad sí hay alguna señal de nueva física más allá del modelo estándar en ese experimento. Por el lado del momento magnético del muón, en cambio, parece ser que el problema no deriva tanto en la nueva física, más allá del modelo estándar, sino en los resultados teóricos de las predicciones de la cromodinámica cuántica en el sector hadrónico, ¿no? Entonces, las correcciones hadrónicas en la QCD, pues parece que tienen, bueno, una incertidumbre muy grande, um, sobre todo la parte de la polarización del vacío hadrónico. Y parece que, bueno, hay distintas predicciones teóricas que no se ponen de acuerdo. No es lo mismo lo que se obtiene con métodos dispersivos que lo que se obtiene con Lattice QCD. Bueno, en fin, el caso es que allá el problema parece ser que se soluciona es con la cromodinámica cuántica, ah, entendiendo bien qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? En ese sector hadrónico, más que con nueva física, porque bueno, con nueva física se soluciona facilísimo, ¿no? En supersimetría uno pone neutralinos, leptons, eh, en el sector electrodébil de la supersimetría y soluciona la discrepancia del momento magnético del mundo rápidamente, ¿sí? Pero la cosa es que esas teorías, la nueva física, pues tienen nuevos parámetros que de hecho no se han observado experimentalmente y entonces pueden tomar los valores que uno quiera y cuando uno pone nuevos parámetros con los valores que uno quiera, pues ajusta lo que quiera, ¿sí o no? Y entonces no es nada extraño, o mejor dicho, es de esperarse que todos los, los modelos de nueva física teóricos
pues ajusten este tipo de discrepancias experimentales, porque uno tiene la libertad de hacer lo que quiera con los parámetros, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser muy malo el modelo de nueva física para que ni siquiera sea capaz de reproducir los resultados experimentales. Tendría que ser excluido de inmediato, ¿no? Porque hay zonas de exclusión experimentales que tienen que satisfacer los modelos de nueva física. Pero bueno, en todo caso es de esperarse que un modelo como la supersimetría solucione este problema. Pero eso no quiere decir que esa es la solución. Para nada. ¿Sí? Porque la solución en supersimetría requiere partículas supersimétricas livianas, leptons, que tengan masas de alrededor de 700, 800 GeV, ¿cierto? Eso no se ha observado en los aceleradores de partículas como el LHC, por falta de estadística primero, o sea, no se ha podido tener la suficiente estadística para revisar si aparecen esos leptons. Y también porque, ¿cómo se hace para medir una partícula de la que no sabemos nada o nunca hemos observado, ¿no? Entonces no es fácil, no es fácil empezar a tratar de decir cuál es el tipo de nueva física que debe ocurrir, porque ¿cómo decir cuál es el tipo de nueva física que debe ocurrir? ¿Y cómo hago yo para diseñar un detector que diseñe la nueva física que en principio es lo que no conocemos, ¿cierto? Por nueva física entendemos eso que no conocemos, que todavía no hemos medido y que no sabemos qué es. Pero que debe dar solución a los problemas que aparezcan en los experimentos y también a los problemas teóricos de consistencia que hay dentro del modelo estándar, que es el modelo hasta la fecha más exitoso que existe en la física de partículas, ¿no? Entonces, por ahora, nosotros, digamos, en este mini seminario, que no es tan mini seminario porque creo que voy a alcanzar a hablar, no sé, unas 10 veces, una cosa así. Nosotros pues vamos a considerar únicamente las interacciones del modelo estándar, que son cosas que sí se han verificado experimentalmente. Eso es lo que vamos a considerar, ¿no? Y entonces con esas interacciones encontramos elementos matriciales, los elementos de la matriz S, para obtener secciones eficaces diferenciales y tasas de decaimiento de ciertos procesos. Bueno, vamos a mirar si discutimos uno que otro proceso y miramos cómo funciona, ¿no? Por ahora simplemente les digo que aquí el elemento matricial tendría que ser representado de la siguiente forma. Entonces, usualmente lo que haríamos es lo siguiente, escribimos esto en forma matricial. Si queremos encontrar los elementos matriciales, lo que hacemos básicamente es este sanduchito aquí, ¿no? Que está acá. Que pues es la manera usual de encontrar las representaciones matriciales de los operadores, ¿no? Y entonces, esto sería S de alfa beta, un elemento matricial, que sin embargo, como no se puede calcular de manera exacta, entonces tenemos esta expansión perturbativa. El primer elemento es la identidad, que significaría las partículas en ese caso no colisionaron o no entraron al centro dispersor, sino que siguieron derecho y fueron detectadas directamente, ¿no?, por los detectores. Sería el caso de esta identidad que está acá. Que en realidad pues esto es una delta de Kronecker, ¿no? Y tendríamos el elemento matricial de este operador M, pero usualmente lo que se hace es sacar algunos factores globales. Estos factores que primero me garantizan que se conserve el cuadrimomento. Entonces la delta de Dirac que voy a poner acá simplemente es para garantizar que se conserve el momento. Aquí tendría las partículas finales con momentos p beta menos las partículas iniciales con momentos p alfa, ¿sí?
Y tendríamos además un nuevo elemento matricial, entonces, ya que redefinimos esta M. Llamamos M de alfa beta, pero pues tiene otra sintaxis, ¿no? Tiene una sintaxis diferente. Y además se saca globalmente un factor de fase que es invariante de Lorentz explícitamente, pero lo voy a poner así. Un factor de fase, ¿no? Entonces aquí ponemos igual alfa, beta, bueno, y recorre todos los posibles estados. Y aquí tendríamos la identidad, una raíz cuadrada, un factor de normalización, y 2 veces la energía de estas partículas, ¿no? Si uno se pone a mirar cómo son las medidas invariantes de Lorentz, se va a dar cuenta que encuentra este tipo de estructuras, ¿no? Este tipo de estructuras que están aquí. Entonces, una integral en 3 dimensiones, si ustedes miran la medida de la integral de 3p, por ejemplo, en el espacio de los momentos, no es una cantidad que sea invariante de Lorentz. Para que sea invariante de Lorentz, es necesario que aparezca esta raíz de 2, en general raíz de la energía, ¿no? Raíz de la energía en el denominador. ¿Sí? Hay toda una explicación de por qué tiene que ser así. De hecho, está en Peskin en el capítulo 2, pero también está en los seminarios que yo tengo en Stream. La razón por la que a la medida hay que ponerle este tipo de factores, ¿no? Estos factores que están aquí. Yo acá simplemente lo único que estoy haciendo es darles una representación matricial del operador S y redefiniendo un poquito esta parte perturbativa, ¿cierto? Que viene de la expansión del exponencial que yo puse arriba, toda esta parte perturbativa. La estoy redefiniendo un poquito sacando ciertos factores globales, entre los que se encuentra la conservación del cuadrimomento y una fase que se necesita para tener la invarianza de Lorentz de los diferenciales, de las medidas de las integrales que vamos a hacer, ¿no? Entonces, este tipo de objetos se utilizan para calcular secciones eficaces y anchos de decaimiento. De hecho, lo que necesitamos es esta M. Esta M es la que vamos a necesitar, la que vamos a calcular con diagramas de Feynman, y va a entrar, por ejemplo, en anchos de decaimiento. Entonces, supongamos un decaimiento de una partícula, lo ponemos así, una partícula que cae en varios productos, ¿no? Lo vamos a llamar 1, 2, 3, etc. ¿Cómo se hace para calcular el ancho de caimiento parcial, ¿no? La tasa de caimiento parcial de una partícula que decae en varias, ¿no? Por ejemplo, ahorita una de las cosas que se está haciendo en el LHC y que es muy importante medir es el decaimiento del Higgs, en dos partículas, el fotón y el bosón Z, ¿sí? Cuando se descubrió la existencia del bosón de Higgs, de hecho, el proceso que se utilizó principalmente para decir que el Higgs existía era el decaimiento del bosón de Higgs en dos partículas, dos fotones. Entonces teníamos una partícula, el Higgs, que decaía en dos fotones. Este tipo de procesos, por supuesto, no se pueden estudiar con mecánica cuántica no relativista porque estamos cambiando una partícula que es el Higgs, que tiene spin 0, que tiene una masa de 125 gigaelectronvoltios en reposo, ¿cierto? Que es representada con un campo cuántico escalar, invariante de Lorentz, etc. Esa partícula se está convirtiendo en dos partículas nuevas, distintas, que son dos fotones. Entonces el fotón tiene spin 1, no tiene masa, ¿cierto? La masa del fotón es 0. Y se representa con un campo vectorial, ¿no? Son partículas muy diferentes, algo que no puede ocurrir en la mecánica cuántica no relativista, ¿no? De hecho, se convierte una partícula en otras dos.
Entonces, ni siquiera los grados de libertad independiente se conservan aquí. Y entonces no es algo que se puede hacer con la mecánica cuántica no relativista, es algo que se tiene que hacer con una teoría de campo cuántico perturbativo. Este es el tipo de objetos que uno está interesado en calcular, ¿no? Entonces, en el LHC con alta luminosidad, justamente ahorita y hasta el 2025, me parece, va a correr 4 años, sí. Entonces empezó el año pasado, sí, hasta el 25. Uno de los procesos que se están estudiando es el Higgs que cae en un fotón y en un bosón Z. En un fotón y en un bosón Z. Ese tipo de procesos no forman parte del modelo estándar, es decir, ese no es un vértice del modelo estándar. Yo no puedo tener un vértice que sea fotón, fotón Z, no. No se puede tener ese vértice. Pero sí se puede obtener ese proceso incluyendo correcciones radiativas. Es decir, incluyendo loops virtuales. ¿No? No es algo que se pueda hacer a nivel clásico, sino que hay que incluir correcciones radiativas. En todo caso, lo que van a ir a medir en los experimentos pues son las tasas de decaimiento. Por lo que este tipo de cálculos hay que hacerlo por lo menos para una partícula que van dos, el Higgs en un fotón y en un bosón Z. La formulita la vamos a deducir. Yo se las adelanto aquí, pero bueno, son cosas que tenemos que calcular, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta tasa de caimiento parcial? Dependería de las energías de las partículas incidentes, ¿cierto? Que son estas EDI que pongo aquí. Bueno, es solo una partícula, ¿no? La energía de la partícula incidente dependería de un promedio en los espines de esta amplitud. Y entonces aquí ustedes tendrían que poner algo de este estilo. El promedio de esta amplitud al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Entonces hay que sacar el promedio de la amplitud al cuadrado. Aquí el promedio, ¿cómo es que se hace? Así. Bien. Y tendría un poco de factores globales, obviamente, ¿no? El 2pi a la 4. Tendría también la delta de conservación del momento, pero en este caso particular la partícula que incide es la P1, ¿cierto? La partícula 1, y luego hay un poco de partículas que salen, que sería P1', P2', etc. P1' menos P2'. Es decir, esto me está garantizando que se conserve el cuadrimomento. Se tiene que conservar el cuadrimomento, ¿no? En todos los procesos aun si es un scattering inelástico, el cuadrimomento total inicial tiene que ser igual al cuadrimomento total final, ¿no? Entonces es algo que se tiene que garantizar y para eso es esta delta de Dirac que estoy poniendo aquí en 4 dimensiones. Y además pues está las integrales, bueno, los diferenciales, las medidas de las partículas las partículas que saldrían, ¿no? Entonces sería I desde 1 hasta n. Y aquí quedarían, bueno, básicamente la fase, que también debe ser un invariante de Lorentz, ¿no? Entonces aquí quedaría un D3, Pi', y bueno, este factor de normalización, y bueno, 2CI'. Así. Bueno, primero lo pueden poner en el índice o se lo pueden poner a la cantidad, a la energía, ¿no? Directamente. Entonces, este es el tipo de cálculos que hay que hacer. Básicamente, si quieren encontrar entonces estas tasas de decaimiento, pues van a tener que integrar en este espacio de fase, ¿sí? Que pues es un espacio de fase invariante de Lorentz, pero sobre todo lo que necesitamos entonces es hacer este tipo de promedios.
el promedio de esta amplitud m al cuadrado. ¿Sí? Esto es un promedio en los espines. Eso quiere decir, yo necesito necesariamente este elemento matricial, que viene de la matriz S. Por eso, pues, lo que vamos a hacer más adelante va a ser siempre orientado a encontrar esta m de alfa beta. ¿Sí? Porque va a aparecer en este tipo de observables físicos. También aparece en la sección eficaz diferencial. La fórmula es similar, ¿no? Digamos, podría escribírsela, bueno, digamos que les escribo una formulita. El tipo de procesos que uno estudia, ponemos aquí, el tipo de procesos que uno va a estudiar por lo general son scattering de dos partículas incidentes que salen en un conjunto de n partículas, ¿no? Por ejemplo, aniquilación electrón-positrón, que va a producir un par quark-antiquark y van a salir algunos jets de gluones, como lo que ocurre con estos observables físicos que miden la forma de los eventos, los event shapes. Por ejemplo, la correlación energía-energía, que es un event shape. Ese tipo de procesos de scattering se van a medir, por ejemplo, en los aceleradores futuros como el ILC, pues ya se han medido antes en otros aceleradores de partículas, pero la idea es que se van a medir en los aceleradores futuros con mayor precisión. Por ejemplo, esta correlación energía-energía es un observable físico que se utilizó para probar la existencia de los gluones, ¿no? Fue el que se utilizó precisamente para verificar la existencia de los gluones. Y entonces es algo muy importante de medir en el experimento. Y de hecho, pues se está pensando hacer ese tipo de mediciones en el ILC, por ejemplo, que es el acelerador lineal que van a construir en Asia. No sé exactamente dónde, pero en principio Japón era el que estaba encargado de eso. Entonces la sección eficaz diferencial, por ejemplo, para un scattering de este estilo, dos partículas que entran y un conjunto de n partículas que salen, ¿qué tipo de expresión tendría? No. De nuevo, aquí solamente les estoy mostrando el resultado final. No es que ahorita me van a decir, ¿y eso cómo se calcula? Porque, ¿y eso cómo se calcula? Bueno, esa es la idea de estos seminarios, ¿no? Que estas formulitas todas estas, ¿no? Van a aparecer explícitamente, las voy a obtener explícitamente y además les voy a dar la prescripción para calcular este elemento matricial M. Hoy simplemente estoy diciendo generalidades, son cosas preliminares para que ustedes se vayan dando una idea de qué es lo que vamos a hacer. Pero luego más adelante sí vamos en detalle poco a poco haciendo los cálculos. Yo los cálculos, para los que no han estado en seminarios conmigo, yo los cálculos los hago por lo general en esta plataforma que se llama Leaks, ¿cierto? Pues cuando hago los cursos virtuales. Y entonces les voy mostrando los cálculos directamente en Leaks. Esto tiene la ventaja pues que queda un PDF que luego yo guardo en alguna carpetica como unas notas de los seminarios que estuvimos dando, ¿no? Entonces dejo ahí como un resumen de las cosas que les voy diciendo. Pero pues además queda el video que tengo que llegar a subir en alguna plataforma, toca ver en cuál, ¿no? Toca ver en cuál. Entonces les queda como varios material por si quieren volver a revisar o si están interesados en, no sé, en revisar en detalle este tipo de cosas. Entonces la sección eficaz diferencial para este tipo de procesos, ¿cómo sería? Bueno, lo primero es que debe venir el inverso de la velocidad relativa de las partículas incidentes, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para calcular la velocidad relativa de dos partículas que están incidiendo? El proceso que estamos analizando, en este caso, se representaría de esta manera, ¿no? Viene una partícula que incide, por ejemplo, un electrón y un positrón incidiendo. ¿Sí? Un positrón
¿Qué incide? Llegan a una zona de dispersión, que es cuando colisionan, precisamente, e interactúan de alguna manera que solamente Dios sabe cómo interactúan exactamente. Nosotros solo podemos calcular aproximadamente cómo funciona la interacción. Y después ocurren varias cosas. Entonces, aparecen productos mediados por partículas virtuales intermedias que, bueno, después miramos de qué naturaleza son, pero entonces este tipo de procesos son los que nos interesan, ¿cierto? Entonces acá pueden salir otro tipo de partículas intermediarias, etc. ¿Sí? 1, 2, 3, por ejemplo. Ese es el tipo de procesos que estamos midiendo. ¿Cómo hace uno para medir entonces la velocidad relativa entre dos partículas que están incidiendo? Es un problema de relatividad especial, ¿no? ¿Cómo haría uno para medir para calcular esa velocidad relativa de las partículas que están incidiendo, ¿no? ¿Alguno sabe? ¿Sí me están escuchando o no? Porque yo estoy que hablo y hablo y hablo. Sí, profe, yo la escucho. Sí. Sí, se escucha. Porque luego no me doy cuenta porque aquí yo simplemente comparto la pantalla y lo que ustedes están viendo es lo mismo que yo veo, entonces no me doy cuenta en realidad si se cayó la llamada o si estoy más como un poco hablándole solo al computador, ¿no? ¿Qué haría uno formalmente para calcular la velocidad relativa? Esta velocidad relativa, vamos a escribirla por acá. Esta U es la velocidad relativa. La velocidad relativa de las partículas 1 y 2. Y entonces, pues tiene una expresión que uno calcula en relatividad especial. Que yo se las escribo rápidamente. Es esta expresión. P1.P2 al cuadrado. Esos son cuadrimomentos, o sea, es el producto minkowskiano. Menos m1 al cuadrado por m2 al cuadrado dividido E1 por E2, ¿cierto? Siendo E1 y E2, pues, las componentes temporales de los cuadrimomentos asociados a cada una de las partículas 1 y 2. ¿Sí? Esta es la formulita de la velocidad relativa, que uno puede obtener fácilmente haciendo ¿qué? ¿Sí? Entonces, la idea es que yo empiezo un poquito arriba, ¿no? Entonces acá yo supongo que ustedes están familiarizados con todos los conceptos de la relatividad especial. Supongo también familiaridad con la mecánica cuántica relativista, ¿cierto? Y supongo algo un poquito de la teoría de campos cuánticos. Y entonces empiezo un poquito arriba. Porque ya he dado seminarios antes de todas estas cosas y están en mi canal de stream, ¿no? Por eso empiezo tan arriba. Pero bueno, si no recuerdan, entonces deben revisar, porque si no, yo empiezo a avanzar y ustedes se van a empezar a perder muy rápidamente en todas las cosas que voy a hacer, ¿no? Entonces tienen que
estar seguros que por lo menos estas cositas las saben. Esta fórmula que está aquí, entonces deben mirar de dónde sale y estar seguros cómo se obtiene, ¿no? De dónde sale esta formulita que está acá, ¿no? Aquí M1 y M2 pues son las masas propias de las partículas, E1, E2 es la componente temporal del cuadrimomento y este es un producto minkowskiano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esta cosita que está acá? Bueno, ¿qué más vendría aquí en la sección eficaz? Vendría 1 sobre 2 veces la energía de la partícula 1, 1 sobre 2 veces la energía de la partícula 2, vendría de nuevo el promedio al cuadrado. Miren, esto es lo que nos interesa. Todo esto para mostrarles que los observables físicos que típicamente nos interesan en los experimentos de la física de partículas dependen fundamentalmente de este cálculo. El promedio de esta amplitud al cuadrado. ¿Sí? Es fundamentalmente. Todo este término viene similar también, entonces viene todo esto de la conservación del cuadrimomento. Pero bueno, con una diferencia y es que aquí tienen P1 más P2 entrando, ¿cierto? El resto sí queda más o menos igual y viene de nuevo este diferencial, ¿no? Así. Y entonces de esta manera ustedes calcularían la sección eficaz diferencial para un proceso de scattering de 2 partículas que va en n partículas en general, ¿no? N partículas. Usualmente uno lo hace con 2 o con 3 partículas. ¿Sabe? La cosa es que entre más partículas se consideren, que significa más líneas externas en este tipo de procesos, estas son las líneas externas, más difícil se pone el cálculo, ¿no? Los cálculos van a complicarse en la medida en la que yo vaya incluyendo más correcciones radiativas, que son correcciones a las líneas internas. Miren que acá hay líneas externas, 1, 2, 3, 4, 5 líneas externas, pero también pueden haber líneas internas, correcciones radiativas que nosotros llamamos loops, que ponemos acá, ¿no? Correcciones cuánticas intermediarias, ¿no? Aquí, en las líneas internas virtuales. Entre más loops uno ponga, más difícil se va haciendo el cálculo. Más difícil se va haciendo el cálculo. Y también entre más líneas externas uno ponga, se hace también más difícil el cálculo. Entonces, no es que yo pueda hacer el cálculo para un número arbitrario de líneas externas. Por ejemplo, para un n arbitrario. Si yo acá pongo n arbitrario, ¿no? La pregunta es hasta qué punto puedo yo hacer un cálculo de estos. ¿Sí? ¿Con cuántas líneas externas puedo yo hacer este tipo de cálculos? Hasta donde yo tengo conocimiento, el cálculo a un loop se puede hacer, o sea, con un solo loop interno, se puede hacer con máximo 7 o 8 líneas externas. 7 o 8 líneas externas. Y de hecho la manera de hacerlo está implementado en un programa de un científico que se llama Tord Riemann, que se llamaba porque murió hace poco, de hecho, ¿no? Que trabajaba en Polonia, y entonces un programita que se llama GPFRI++, o bueno, GPFRI++. Ese programita me permitía coger integrales a un loop con hasta 7 líneas externas, 7, 8 líneas externas, me acuerdo, y escribir una solución analítica en términos de unas funciones que se llaman las funciones de Passarino-Bellman, que son los tadpoles, las burbujas, las autoenergías, los triángulos, los boxes, bueno, cosas que más adelante voy a hablar un poquito acerca de ellos. ¿Sí? Las funciones de Passarino-Bellman que son integrales irreducibles y de las que uno sabe cuál es su estructura analítica, es decir, uno puede encontrar una serie de Laurent de esas integrales irreducibles. Y entonces uno sabe cuál es el coeficiente de los polos y cuál es la contribución finita de esa serie de Laurent de manera analítica, con fórmulas cerradas que dependen en general de logaritmos, ¿no? Las correcciones cuánticas a un loop
dependen sobre todo de logaritmos, son logarítmicas. Sí, este programita de Thor Riemann podía hacer eso, hasta 7, 8 líneas, ¿no? Más de eso no conozco en realidad. Si uno se va a 2 loops, bueno, ahí sí las cosas se empeoran drásticamente porque hasta donde yo conozco cálculos analíticos, solamente con 2 líneas externas a 2 loops, que son autoenergías a 2 loops, se pueden encontrar de forma analítica cerrada. Analítica cerrada. No sé si con 3 líneas ya algún avance para los vértices. Por ejemplo, este proceso que está aquí sería un proceso con 3 líneas, ¿no? Un Higgs que entra, sale un fotón y un bosón Z. Entonces son 3 líneas y forman vértices. Hasta 2 loops, formas cerradas analíticas de las integrales que aparecen, integrales de Feynman, no. No sé, que yo sepa, no. Y si uno va a 3 loops, las cosas empeoran drásticamente. Porque entonces, incluso para solo 2 líneas, ya no hay fórmulas analíticas cerradas, sino que hay que recurrir a métodos numéricos. Entonces, si uno quiere evaluar una autoenergía que tiene 2 líneas externas, nada más 2, a 3 loops, ya le toca, no todas se pueden hacer, no todas, solo algunas. ¿Sí? Y las que se pueden hacer, se pueden evaluar numéricamente las integrales con ciertos métodos dispersivos, y bueno, hay distintos métodos que vienen de las ecuaciones diferenciales, pero en general no hay una forma analítica de hacerlo, ¿no? Entonces, al ir aumentando los loops, se pueden ir poniendo menos líneas externas para poder tratar este tipo de objetos. Entonces, esto aquí suena como un poquito, ¿cierto? Una fórmula general en donde yo digo, sí, mire, entran 2 y salen n, pero n, ¿cuántas n? ¿Sí o no? ¿A qué me refiero con que salen n? ¿No? N, entran 2 y salen 2, salen 3, como, sí. Y si necesito correcciones radiativas, ahí las cosas empiezan a complicar más el tipo de cálculos que hay que hacer para obtener estas m de acá. Bueno, se pone feo, se pone feo, se pone bien complicado. Bueno, entonces, este es el tipo de observables físicos que nos va a interesar. No son los únicos, existen toda una familia de observables físicos que se miden en los aceleradores de partículas, no solamente anchos de decaimiento, secciones eficaces diferenciales, de producción. También, también se miden las masas de las partículas, que eso tiene otras expresiones. También se miden estos eventos que me dice cuál es la forma de los procesos, los event shapes. Y un poco de observables angulares, es decir, hay bastantes observables que se miden en los aceleradores de partículas, pero estos dos son como los más importantes, ¿no? Entonces, si resulta que el decaimiento del Higgs en un fotón y en un bosón Z se aleja significativamente de las predicciones del modelo estándar, es decir, la diferencia sobrepasa los 5 sigmas, entonces hay que empezar a ver qué contribuciones están haciendo falta que no se encuentren en el modelo estándar, ¿no? Porque el diagramita en ese caso sería algo de este estilo. Ustedes tendrían un fotón entrando acá. Bueno, los fotones en general se representan es con líneas curveadas, pero aquí con este mouse me queda un poquito difícil hacerlo así. Esto es lo mejor que puedo hacer. Sería bueno, de hecho tenía que poner el bosón de Higgs entrando, ¿no? Sería este un fotón y por aquí tendríamos a ver si lo logro hacer, un bosón Z que voy a dibujarlo con líneas un poquito extrañas. Y por acá vendría un bosón de Higgs entrando, que por lo general se pone con una línea punteada, ¿sí? Algo de este estilo. Son solo representaciones gráficas, ¿no? Este diagrama no existe, este vértice no existe en el modelo estándar en realidad, sino que esto tiene que estar mediado por correcciones virtuales radiativas. Y esas correcciones virtuales radiativas significan poner un loop, que es un triangulito, esto que estoy poniendo acá.
Y en ese triangulito los términos dominantes son el que viene con los fermiones pesados, es decir, el que viene con un quark-top, pero también el que viene con el bosón W, o sea, los bosones electrodébiles, ¿sí? Son como los términos dominantes en el modelo estándar. Los otros se supone que, bueno, no contribuyen, no son subdominantes. Entonces, si uno pone los otros campos del modelo estándar, pues va a obtener expresiones muy pequeñas, ¿no? Entonces, de aquí uno calcula la expresión de estas amplitudes m para estos procesos, lo pone acá, promedia y se pone a calcular la tasa de caimiento, ¿sí? Si se aleja mucho el resultado del modelo estándar es porque entonces en este loop hay contribuciones que son distintas a las que predice el modelo estándar, que incluye otro tipo de materia, otro tipo de partículas. Y esa es la importancia de este proceso. Como no existe directamente en el modelo estándar, solo existe a través de correcciones radiativas, esta es una manera indirecta, de buscar señales de nueva física, ¿sí? Porque la única manera entonces de ver de dónde viene la discrepancia, si llega a ocurrir, si llega a aparecer, es incluir nueva física en estos loops virtuales. Nueva física. Y entonces esa nueva física pueden ser partículas supersimétricas o pueden ser partículas que vengan de modelos extendidos minimalmente del modelo estándar. Puede ser un Higgs cargado, por ejemplo, ¿cierto? Modelos que solo extiendan el sector del Higgs. O puede ser un gluino, o puede ser, sí, algún nuevo fermión que no esté en el modelo. Fermiones pesados que vengan de los modelos 331, en fin. Entonces esto se presta mucho para ponerse a hacer fenomenología. Y entonces el resultado experimental de este proceso pues va a ser muy importante. Va a ser muy importante y hay que, pues, esta es una de las cosas en donde hay que meter las manos o por lo menos intentar decir algo, ¿no? En este proceso. ¿Y cómo se hace para calcular este diagramita? Bueno, para eso son las cosas que voy a explicar los jueves a las 4 de la tarde, ¿no? Es para eso. Listo. ¿Qué más les quería decir de aquí, no? Bueno, entonces esta matriz S depende básicamente de los términos que yo ponga aquí en el hamiltoniano, ¿no? Entonces, en esta H, que está aquí, tengo que poner los términos de interacción de las teorías que voy a considerar. Pero yo les estaba diciendo en un principio, no puedo poner cualquier cosa, sino que tengo que poner ciertos términos de interacción que respeten primero la simetría de Lorentz, no pueden violar la simetría de Lorentz, y segundo, respeten un principio que es válido en las teorías de campo cuántico, que es el principio de la renormalización, es decir, el hecho de que la teoría sea renormalizable. Y entonces, miremos un poquito cómo deben ser los términos de interacción, ¿cierto? Y lo miramos para una teoría escalar, ¿no? Entonces, consideremos, por ejemplo, una teoría escalar, ¿no? Consideremos la siguiente teoría escalar. La teoría, bueno, esto aparece en muchos contextos, la teoría lambda phi a la 4. Si nosotros consideramos esta teoría escalar, sabemos que los términos de interacción pueden ser de la siguiente forma. Básicamente, el lagrangiano, ¿cómo es que se escribe? Lagrangiano, de esta teoría, ¿cómo sería? Está el término cinético, que vendría con una derivada
una cuadriderivada covariante, ¿sí o no?, que se aplica sobre un campo cuántico, que es este campo escalar, ¿cierto? Y esto está elevado al cuadrado, ¿no? Pero el cuadrado en realidad significa que se está sumando en este índice de Lorentz. Entonces, siendo más preciso, en vez de poner este cuadrado, el término cinético debería venir de esta forma. Y esto debería venir con un DAG acá, si el campo es complejo, como en el caso del campo del X. Entonces, este sería el término cinético, pero no solamente viene este término, sino que también tendría que venir un término de masa para este campo escalar. Y luego sí vendrían los términos de interacción, por ejemplo, el término que estoy poniendo acá, el término lambda phi a la 4. Que bueno, tiene distintos factores de normalización. A veces este lambda se escribe en realidad con un 4 factorial acá, ¿sí? Bueno, este lagrangiano primero depende de un campo escalar y es básicamente el lagrangiano más sencillo que podemos poner, porque este es el campo cuántico más simple que existe, que es el campo de Klein-Gordon, ¿no? Ahora, este lagrangiano, de hecho, sí aparece en el modelo estándar, no simplemente es un lagrangiano de juguete. Este lagrangiano aparece en el sector de Higgs del modelo estándar. Y de hecho, una de las componentes de este campo que ponemos aquí, que no necesariamente tiene una sola componente, si es complejo, entonces tiene por lo menos dos componentes, pero bueno, en el caso del sector del Higgs aparece un doblete Higgs con 4 componentes, y una de esas componentes resulta siendo el campo que representa el bosón de Higgs, ¿no? En todo caso, este lagrangiano aparece en el sector del Higgs del modelo estándar, y de hecho, de aquí es que aparece también el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría electrodébil, porque para producir masa a las partículas en el modelo estándar, lo que hace uno básicamente es romper ciertas simetrías locales, ¿no? Y para romper esas simetrías locales, el rompimiento no se hace de manera explícita, sino que se hace de manera espontánea. Eso quiere decir, es necesario incluir al modelo estándar un sector, que es el sector del Higgs, que viene con un campo escalar, que es un invariante de Lorentz y que tiene spin 0, ¿cierto? Hay que incluir ese sector del Higgs. Y luego seguir un cierto procedimiento, una prescripción, para romper la simetría espontáneamente del lagrangiano que inicialmente era simétrico, y luego producir entonces espontáneamente los términos de masas de las partículas. Entonces el mecanismo de Higgs es el que le va a dar la masa a la mayoría de las partículas del modelo estándar, a excepción de los neutrinos, ¿no? En el modelo estándar los neutrinos no tienen masa, y el mecanismo de Higgs no les puede dar masa, simplemente porque en el modelo estándar no hay neutrinos de mano derecha, son todos de mano izquierda, ¿no? Entonces, como no se ha observado tampoco en el experimento un neutrino de mano derecha, pues no sabemos en realidad cuál es el mecanismo apropiado para darle masa a los neutrinos. En todo caso, en el modelo estándar, los neutrinos no tienen masa, son massless, ¿sí? El mecanismo de Higgs le da masa entonces a los otros fermiones, es decir, a los leptones masivos, que son el electrón, el muón, el taón, a todos los quarks, up, down, charm, strange, top, bottom, todos los 6 quarks, ¿no? Al bosón Z, al bosón W y al bosón de Higgs. El fotón permanece sin masa, obviamente, el fotón no tiene masa, ¿sí? El fotón no tiene masa. Y tampoco el gluón tampoco tiene masa, ¿no? Entonces son 17 partículas las del modelo estándar. El bosón de Higgs pues le da masa a la mayoría de ellos, ¿no? Como a 6, 9, a 12 partículas, ¿no? A 12 partículas les da masa. Listo, entonces esto no es simplemente un lagrangiano de juguete que uno pone ahí, sino que sí va a formar parte del modelo estándar, y va a formar una parte muy importante. Es la razón por la que las partículas elementales, la mayoría, ¿no? Las 12 que estoy mencionando, adquieren masa en este modelo.
Sí, esta es la razón por la que eso ocurre. Bueno, esto es un campo libre. Esto es un campo libre. Este phi que está acá. Y pues tiene una representación, ¿no? No es solamente un campo clásico, sino que este phi en realidad es un operador. Un operador. Y ese operador pues tiene básicamente una expansión en series de Fourier, donde los coeficientes, los modos de Fourier, son operadores escalera que pueden crear y aniquilar partículas y antipartículas, ¿no? Entonces, esta es la representación del estado físico de una partícula libre, pero en el lenguaje de la segunda cuantización, que de nuevo, aquí yo asumo que ustedes están familiarizados con esta representación, pero si no es así, entonces de nuevo, hay algunos videos míos en donde yo explico pues de dónde viene la expresión que voy a escribir acá, ¿no? Es simplemente una serie de Fourier y esto es algo que nosotros dedujimos explícitamente en seminarios anteriores, donde lo que tenemos es lo siguiente, de nuevo, este factor de normalización que voy a poner aquí, sobre todo la raíz de la energía en el denominador, es para garantizar que toda esta medida sea una invariante de Lorentz. Es un problema que está resuelto en Peskin capítulo 2, ¿no? Pero que bueno, yo discutí explícitamente en un seminario antes. Lo que vendría acompañando a esta medida, bueno, esto solo es una expansión en series de Fourier, ¿no? No es otra cosa más que eso. Vendría entonces un coeficiente que, bueno, que cómo quedaría mejor. ¿Cómo es? Así. Un coeficiente, primero, el primero es un operador aniquilación, ¿sí? Y entonces esto aniquila partículas, aniquila partículas. Este exponencial en el exponente lo que tiene es un producto minkowskiano entre el cuadrimomento y el vector cuadriposición, ¿cierto? Y evidentemente pues estas son ondas planas que forman una base en un espacio vectorial. Y entonces yo lo único que estoy haciendo es coger un vector en una base y expandirlo en otra base de un espacio vectorial, que es lo que hace uno con las transformadas de Fourier, ir de un espacio al otro, ¿no? Ir del espacio de los momentos al espacio de las coordenadas. Entonces aquí no hay nada raro en realidad, solo una expansión en series de Fourier. Y luego viene un operador creación, pero que sin embargo crea antipartículas. Y entonces esta C que está aquí tiene que ver es con el operador de conjugación. ¿Cómo se llama este operador? Sí, es el operador de conjugación de carga, ¿no? Que básicamente me está diciendo que este coeficiente lo que haría es crear antipartículas. Y entonces, miren el signo del exponente en este exponencial, ahora viene con signo positivo. Porque en principio, aunque hay toda una historia para explicar esto, en principio se tenía la idea de que estas eran partículas con energía negativa las que aparecían acá en las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Porque recuerden que este campo escalar es solución de la ecuación de Klein-Gordon, pero pues la ecuación de Klein-Gordon tiene varios problemas. El primer problema es que describe partículas sin spin, o sea, no se puede incluir el spin. Pero bueno, por lo menos puede describir una partícula escalar con spin cero, como el caso del bosón de Higgs, ¿no? Pero el otro problema que tiene es el hecho de que describe estados con energía negativa, ¿no? Después, bueno, usando el formalismo de Feynman, uno dice, bueno, estos estados de energía negativa no es que tengan energía negativa, en realidad son estados de energía positiva, pero son antipartículas.
asociadas a las partículas elementales, ¿no? Entonces hay toda una explicación que pueden ir a ver en mis videos. Por ahora simplemente yo les escribo la representación del estado de una partícula libre en la teoría de campos cuánticos. ¿Qué me está diciendo básicamente? Esto no solamente es una función de onda, sino que también es un operador. Y es importante el hecho de que ahora lo convierto en un operador, porque más adelante vamos a ver que para evolucionarlo vamos a tener que usar el cuadro de Heisenberg sobre este operador, ¿no? Este operador entonces viene con una medida que es invariante de Lorentz explícitamente y viene con unos coeficientes que son operadores escalera. Estos operadores escalera, tanto A como Adaga, aniquilan y crean partículas, ¿no? Adaga, en este caso, crea una antipartícula, pero ¿qué pasa? Esta partícula escalar que aparece en el modelo estándar tampoco tiene carga eléctrica. No tiene carga eléctrica. El bosón de Higgs, que es la única partícula escalar que hay en el modelo estándar de spin 0, solo hay una, ¿no? El bosón de Higgs. No tiene carga eléctrica, es una partícula neutra. Y entonces su partícula y su antipartícula son la misma cosa. Por lo que aquí, bueno, especificar el C, pues no es muy importante en realidad, porque la antipartícula del Higgs es el mismo bosón de Higgs, ¿no? Y entonces este coeficiente lo que hace es crear bosones de Higgs, mientras que este otro los aniquila. Si ustedes aplican esto sobre un ket en el vacío, ¿cierto? El vacío no interactuante, entonces obtendrían una partícula de momento P directamente, una partícula de momento P. Pero si lo que hacen es aplicar directamente el campo sobre el ket, lo que obtendrían es una partícula localizada en un punto, ¿no? Entonces, noten esto rápidamente. Si ustedes aplican esto sobre un ket, a ver, este ket que significa un vacío pero no interactuante, ¿cierto? Más adelante vamos a ver que no, el vacío debe incluirse la autointeracción, ¿no? Entonces, este vacío no es tan real en realidad. Este no es el vacío de la teoría de campos cuánticos, ¿no? El vacío de la teoría de campos cuánticos es un vacío interactuante, hay que incluir las autointeracciones, pero bueno, lo vamos a ver creo que el próximo jueves. Si ustedes aplican este operador creación sobre este ket de vacío no interactuante, pues obtienen básicamente el estado de una partícula libre con momento P en el espacio de los momentos, ¿sí? Pues una partícula con momento P, salvo algún factor constante, una fase compleja que de todas formas se puede absorber en el ket, porque ustedes saben que lo que nosotros medimos son probabilidades, ¿cierto? Y entonces cualquier ket está definido salvo una fase compleja global, la simetría U1 global, ¿no? La simetría U1 global. Si lo que hacen es aplicar el campo directamente, de nuevo, sobre este ket, que representa el vacío no interactuante, entonces lo que obtendrían es el estado de una partícula localizada en un punto X, ¿sí? En un punto X. De nuevo, esto lo pueden ir a leer a Peskin, ¿sí? Lo pueden ir a ver en Peskin. Allá se hacen las cosas de cierta manera. No tan explicada, ¿cierto? No tan detallada, pero sí se entiende, ¿no? Digamos, hay muchos pasos que Peskin salta de un lado al otro, pero digamos en general se entiende. Entonces, este sería el estado para una partícula libre. Después hay que ver en realidad qué ocurre si la partícula está dentro de una interacción y entonces cómo evoluciona en el tiempo este estado, sí, este estado físico, ¿cierto? Este estado de partícula libre, cómo evoluciona en el tiempo dentro de la zona de interacción. Eso es lo que hay que revisar más adelante, ¿no? Y bueno,
¿de qué forma o qué tipo de interacciones son permitidas, ¿no? Bueno, el tipo de interacciones que yo ponga aquí, entonces no pueden ser cualquiera. Digamos, hoy pensé que iba a poder discutir todas las interacciones del modelo estándar, pero no va a ser así. Me quedan como 15 minuticos y si sigo hablando gasto otras 2 horas, entonces no. Entonces voy a hablar solamente de este lambda fiel a 4 para que se den cuenta hacia dónde vamos. Primero, hay que garantizar que los términos que están acá sean invariantes de Lorentz. Y entonces, si ustedes se dan cuenta en estos términos, por ejemplo, en el primero, los índices están repetidos uno abajo, otro arriba, ¿no? Esta es la cuadriderivada covariante, esto es una cuadriderivada contravariante y cuando tengo un índice abajo y uno arriba repetidos, entonces se sobreentiende la regla de sumación de Einstein, ¿no? Acá hay una suma implícita que va desde 0 hasta 3, porque estos son los índices de Lorentz que van desde 0 hasta 3, ¿no? Son 4 índices posibles. Las estructuras que son invariantes de Lorentz, entonces no debe tener índices libres. Los términos que yo ponga en la interacción no pueden tener índices de Lorentz libres, siempre tienen que estar contraídos. Acá hay una contracción de 2 índices de Lorentz, ¿no? Entonces estos términos, tanto el primero como el término de masa y como este término que está aquí de interacción, son todos invariantes de Lorentz, ¿no? Ahora, el término de interacción es este, el tercero. Estos dos términos no son términos de interacción, estos son términos cinéticos. De estos dos términos uno obtiene el propagador libre asociado al campo de Klein-Gordon, de los dos términos que están aquí. Los términos de interacción, por lo general, tienen esta estructura, ¿no? Pero la pregunta clave aquí es por qué yo no puedo poner algo de este estilo con n mayor que 4, ¿sí? Es decir, porque únicamente pongo un término de interacción phi a la 4 y no pongo términos de interacción con potencias mayores a 4 en el caso del campo escalar phi, ¿cierto? Aunque bueno, más o menos lo mismo va a ser para las otras teorías que vamos a discutir, ¿no? Esta por ahora simplemente es una teoría escalar con el campo de Klein-Gordon, pero la idea es que vamos a mirar también la electrodinámica cuántica, los términos de interacción como son, y también la teoría de Yukawa, ¿no? Si uno coge este lagrangiano de Klein-Gordon, coge también el lagrangiano de la electrodinámica cuántica y de la electrodinámica cuántica escalar, y le agrega el lagrangiano de Yukawa, con todos esos términos uno básicamente tiene todo lo que necesita para construir el lagrangiano del modelo estándar, ¿sí? Con esos términos. Salvo por una cosita adicional, y es que tiene que incluir también campos vectoriales que no sean abelianos, ¿sí? Campos gauge no abelianos. Pero básicamente todo el contenido de interacciones están en esas 3 teorías. Klein-Gordon, electrodinámica cuántica y Yukawa, el término de Yukawa. Entonces son como los términos de interacción más importantes. Esos términos de interacción tienen que cumplir con una restricción. La restricción es que como esta densidad lagrangiana tiene unidades de masa m a la 4, entonces todos los términos de interacción, todos los términos que aparecen en el lagrangiano, incluidos los términos de interacción, también tienen que tener unidades de masa m a la 4, ¿no? Globalmente. Ustedes dirán, bueno, ¿de dónde sale que esta densidad lagrangiana tiene unidades de masa m a la 4? Viene del hecho que nosotros trabajamos en el sistema de unidades naturales. Entonces, en el sistema de unidades naturales, las constantes fundamentales como la velocidad de la luz y la constante de Planck se normalizan y se igualan a 1, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos este sistema de unidades naturales y básicamente lo que decimos es que estas constantes fundamentales valen 1 y son adimensionales. Con eso
se redefine las unidades de medida que vamos a utilizar. Y bueno, esto es sobre todo útil en el contexto de la física de partículas porque las cantidades físicas que nosotros vamos a medir son siempre del orden de los gigaelectronvoltios, es decir, tienen unidades de energía y esa energía es del orden de los gigaelectronvoltios, pero para un gigaelectronvoltio, si ustedes lo escriben en el sistema internacional de medidas, es alrededor de 1.06 por 10 a la menos 10. Esto sería, por ejemplo, así, kilogramos por metro cuadrado por segundos a la menos 2, ¿no? O sea, newton por metro. O sea, joules, ¿no? Y entonces los joules no son unas unidades adecuadas para manejar en este tipo de procesos, ¿cierto? Porque las energías que alcanzan las partículas son del orden de los gigaelectronvoltios, va de gigaelectronvoltios a teraelectronvoltios. Lo mismo las masas propias de las partículas. Si ustedes se ponen a mirar los valores, son más o menos de este orden de magnitud, están alrededor de los gigaelectronvoltios. Algunas son pequeñas, ¿no? Porque por ejemplo el electrón tiene 0,5 MeV, pero hay otras como el quark-top que tiene 175 JeV, ¿no? Entonces están como alrededor de estos valores, por lo que usualmente lo que hacemos es medir todo en términos de esta unidad de energía, los gigaelectronvoltios. Los gigaelectronvoltios. Entonces las cantidades que nosotros vamos a obtener, todas están en gigaelectronvoltios o gigaelectronvoltios a la menos 1 o gigaelectronvoltios al cuadrado o a la menos 2, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos que todas estas constantes fundamentales valen 1 adimensionales, lo que tendríamos como consecuencia de esto sería que, por ejemplo, una distancia en qué unidades se mediría, ¿no? Las distancias, en qué unidades naturales estarían. ¿Alguna idea? Lo pongo más sencillo, la masa, ¿en qué unidades se mediría? En términos de energía, ¿no? Pues sí, en gigaelectronvoltios, ¿no? Que son las unidades que vamos a utilizar. Y bueno, ¿por qué? Por la fórmula de Einstein, ¿no? Energía igual a masa relativista por velocidad de la luz al cuadrado. Y si la velocidad de la luz es 1 adimensional, entonces energía igual a masa. Ambas se miden con las mismas unidades. Y entonces, ahora que tengo las unidades para la masa y para la energía, que son la misma, gigaelectronvoltios, el tiempo en qué unidades se mediría. Pues usan el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? ¿Cómo es el principio de incertidumbre de Heisenberg? No. ¿Cierto? Pero aquí estamos diciendo que h barra es una constante fundamental. Y entonces la normalizamos a 1 y la hacemos adimensional. Eso implicaría entonces que, del principio de incertidumbre de Heisenberg, las unidades del tiempo son unidades inversas de energía, ¿sí o no? Y entonces acá ustedes tendrían que poner gigaelectronvoltios a la menos 1. Y para el caso de X, ¿qué tendrían que usar? Pues el principio de incertidumbre, pero con las posiciones y las velocidades, ¿no?
y los momentos lineales. La posición y el momento lineal, ¿no? Recuerden que en mecánica cuántica yo no puedo medir con exactitud una de estas cantidades sin hacer que la incertidumbre sea muy grande en la otra, ¿no? O dicho de otra forma, yo no puedo medir simultáneamente estas dos cantidades, no son observables compatibles, ¿no? De acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y entonces, ¿cuáles son las unidades de X? Pues esto sería m por delta v, y las velocidades aquí son adimensionales. Miren, la velocidad de la luz es 1 y sin unidades, adimensional. O sea que las velocidades son adimensionales, por lo que delta x tiene que tener unidades de masa inversa, masa a la menos 1, pero masa igual a energía, entonces Yf a la menos 1, ¿sí? Yf a la menos 1. Los momentos angulares, ¿qué unidades tendrían? Por ejemplo, el spin. Sería dimensional, ¿no? Adimensional, sí. El spin es adimensional. Y con esta misma S puedo llamar a la acción, ¿no? Entonces, ¿esto es spin o es la acción? La acción, entonces, ¿qué unidades tendría? Entonces yo digo la acción, la voy a escribir como la integral en 4 dimensiones, ¿sí o no? De X, y acá pongo la densidad lagrangiana. ¿Cuáles son las unidades de la acción? Pues la acción tiene unidades de momento angular, y entonces la acción debe ser adimensional, igual que h bar, adimensional. Por lo tanto, este objeto, ¿cierto? La integral de la densidad lagrangiana en 4 dimensiones que representa la acción debe ser una cantidad adimensional. Y eso tiene como consecuencia que, ¿qué? Pues de 4x, ustedes saben que, bueno, tiene unidades y a la menos 4, ¿no? Lo estamos viendo de acá, ¿no? Y a la menos 1, x. Entonces de 4x, y a la menos 4. Y entonces, la densidad lagrangiana, pues tiene que tener unidades de y a la 4, energía a la 4, ¿no? Y entonces las unidades de, que se me hizo la densidad lagrangiana, la borra, no. De esta lagrangiana, pues son unidades de masa o de energía a la 4. De masa o de energía a la 4, ¿sí? Del término cinético, yo me doy cuenta de lo siguiente, de este término. Este término es un término de masa. Está la masa en la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Está la masa propia de la partícula asociada a este campo de Klein-Gordon, la masa propia. Y entonces este término debe tener unidades de masa al cuadrado o de energía al cuadrado. Por lo que de aquí puedo deducir cuáles son las unidades de phi. Las unidades de este phi, de este campo, son unidades de energía. Y a la 1, ¿no? Porque el lagrangiano en 4 dimensiones, que es donde existen los experimentos, donde está la realidad física, ¿no? No está en 5, ni en 6 dimensiones, ni en 11 dimensiones, como dice la teoría de cuerdas, ¿no? Está en 4 dimensiones la realidad física, donde hacemos los experimentos. Están aquí, en 4 dimensiones. Y entonces, en 4 dimensiones, la lagrangiana debe tener unidades de energía a la 4. Este término tiene unidades de energía a la 2, por lo que este otro también tiene unidades de energía a la 2. ¿Sí? 2 por 2 da 4. Por lo que phi necesariamente tiene que tener unidades de energía a la 1. A la 1. ¿Sí? Unidades de energía a la 1. Y entonces, por acá, yo lo pongo. Las unidades de este campo phi tienen que ser, pues, y a la 1, bueno, y no. Eso quiere decir además que tengo que garantizar que todos los términos que yo pongo en este lagrangiano, pues todos tengan unidades de energía a la 4. Este término que está aquí me está diciendo que este acople es adimensional, ¿sí? Y además, este término que está acá tiene unidades de y a la 4, energía a la 4. Bueno,
Este es el término de interacción y con este es el que vamos a hacer una teoría de perturbaciones. Entonces hay que rogar que este término lambda sea un número mucho menor que 1, ¿no? Que esté entre 0 y 1, para poder hacer teoría de perturbaciones y para que los diagramas de Feynman sirvan. ¿Es así o no es así? Pues no siempre, ¿sí? Digamos, si uno hace la evolución de este acople lambda, hay un momento en el que se va a salir del régimen perturbativo. Es decir, hay un punto en el que lambda va a ser mayor, mayor que 1, ¿no? Pero bueno, ahorita no vamos a entrar a discutir ese tipo de problemas. En principio, para poder usar una teoría de perturbaciones, este acople de interacción que está aquí debe ser un número pequeño, menor que 1 y mayor que 0, ¿no? Entonces, bueno, este término también está bien porque tiene unidades de masa a la 4. Ahora, ¿qué pasa con este término? Si nosotros empezamos a poner términos con n mayor a 4, por ejemplo, n igual a 6, entonces debo garantizar que este término tenga unidades de masa a la 4 y por lo tanto obligatoriamente el acople aquí tendría que tener unidades de masa a la menos 2, si este tiene masa a la 4. Y eso tiene un problemita, ¿no? Este es el problemita que, bueno, ya hoy no alcanzamos a discutir tanto en detalle, digamos la próxima vez que nos veamos, empiezo acá. Para que la teoría sea renormalizable, los acoples de interacción no pueden tener unidades de masa negativa. Todos tienen que tener unidades de masa a la 0 o unidades de masa positiva. Los acoples que uno ponga aquí. Si los acoples de interacción tienen unidades de masa negativa, entonces no va a ser posible renormalizar la teoría, ¿no? Básicamente, las predicciones que se van a obtener divergen y no es posible de ninguna forma renormalizarlas. Es decir, no es posible encontrar como alguna escala de corte, que me permita de alguna forma obtener una predicción teórica finita que no diverja cuando hago que la escala tienda a infinito, ¿no? Porque cuando uno hace este tipo de procesos que están aquí, aquí va a aparecer una integral en 4 dimensiones en el cuadrimomento de la línea interna que está aquí. Y esas integrales van básicamente de 0 a infinito en la componente temporal, ¿no?, del cuadrimomento. El problema es considerar energías infinitas, ¿no?, de 0 a infinito, de 0 a infinito. Ahí es donde aparece la divergencia, por hacer la integral de esa manera, hacerla desde 0 hasta infinito. Sin embargo, uno puede poner algo así como una escala de física, una lambda, por ejemplo, mayúscula, donde uno diga, no, esta es una escala de corte que es la escala donde debería aparecer nueva física. Y entonces, en lugar de hacer la integral de 0 a infinito, hacerla de 0 a esa nueva escala lambda, donde se supone que está la nueva física que no conocemos, ¿sí? Hacer los cálculos y rogar que cuando lambda tiende a infinito, o cuando se toma el límite, porque es una integral impropia, de lambda tendiendo a infinito, pues el resultado final no dependa de esa nueva escala de corte que yo puse en la integral. Eso es lo que hay que hacer en este tipo de cálculos. Eso solo es posible si la teoría es renormalizable. Y es equivalente a decir, es posible si en la teoría no aparecen este tipo de constantes de acoples que tienen dimensiones de masa negativas, ¿sí? Dimensiones de masa negativas. Es la generalidad, pero digamos hay que entenderlo un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, la renormalización, el hecho de que queremos que la teoría sea renormalizable para que tenga algún poder predictivo, para que se puedan hacer predicciones teóricas, me impone una restricción fuerte en estas teorías de campo cuántico. Me dice, no puedo poner cualquier término que yo quiera en el lagrangiano de interacción. Tengo que poner únicamente términos que tengan constantes de acople con dimensiones de masa positivas, ¿sí? No puedo poner, por ejemplo, este término porque la constante de acople tendría dimensión de masa negativa y haría la teoría no renormalizable, ¿sí? Eso quiere decir, no puedo poner cualquier cosa en los lagrangianos de interacción. No es como en la mecánica cuántica no relativista, que el potencial puede tener la forma que yo quiera. No. Aquí tengo que garantizar que estas constantes de acople no tengan dimensión de masa negativa.
Por eso no puedo poner phi a la 4, phi a la 5, phi a la 6, phi a la 7. Bueno, phi a la 5 no lo puedo poner porque además violaría otro tipo de simetrías que necesito que se preserven en el modelo estándar, ¿no? Como la simetría de SU2, ¿no? Pero phi a la 6, por ejemplo, sí es invariante bajo SU2, pero no sería un término renormalizable, ¿no? Entonces no nos serviría. Esto quiere decir que los lagrangianos que ustedes van a observar, que forman parte del modelo estándar, los términos que uno pone cumplen con ciertas simetrías, pero además, sobre todo, tienen esta restricción que viene del hecho de que yo exijo que la teoría sea renormalizable, que bueno, hay que ponerse a preguntar, bueno, ¿por qué la naturaleza tiene que estar descrita necesariamente por una teoría renormalizable, ¿no? Ah. Mm, pues no es que la naturaleza necesite ser descrita por un modelo teórico, ¿no? Es que nuestro modelo teórico, para que tenga un verdadero poder predictivo, ¿sí?, no puede tener divergencias. O si tiene divergencias, deben poder removerse esas divergencias, ¿no? Siempre que aparece una divergencia, está apareciendo un objeto que no es físico. Las divergencias en realidad no son físicas. Las divergencias son errores de diseño del modelo. Y estas divergencias, de hecho, ultravioleta, infrarrojas, van a aparecer en todas las teorías de campo cuántico, ¿no? Aparece en electrodinámica cuántica. Si uno hace la autoenergía del electrón, ¿cierto? Esa cantidad, apenas uno hace una corrección cuántica, diverge a un loop, ¿sí? Y eso es evidentemente un error del modelo. Los modelos, aunque el modelo estándar es muy bueno y tiene un poder predictivo muy grande, no es perfecto. De entrada tiene divergencias que, bueno, después se encontró una manera de tratar con esas divergencias, ¿no? Pero básicamente implica remover infinitos. Despreciar infinitos, que es algo contraintuitivo porque normalmente en una serie de potencias uno desprecia, son los términos que son pequeños, que son subdominantes, no los que son muy grandes, ¿no? Aquí, bueno, aunque funciona, no es matemáticamente consistente ni tampoco físicamente consistente. Lo ideal sería tener una teoría que no tenga ese tipo de divergencias y que uno no tenga que tratar con ese tipo de divergencias. Pero bueno, esto es lo que mejor funciona. Hay teorías que, de hecho, basados en ese principio, en el hecho de que la teoría no tenga divergencias, pues han desarrollado modelos como la teoría de cuerdas, ¿no? No solamente la teoría de cuerdas, sino otro tipo de modelos, pero que sin embargo, desde el punto de vista fenomenológico, son bastante débiles porque no reproducen los resultados experimentales, ¿cierto? Ni siquiera los más importantes, ¿no? No pueden, por ejemplo, reproducir el momento magnético del electrón, ¿sí?, que es algo que desde la teoría de Dirac ya se puede. Estas teorías no pueden reproducir, por ejemplo, ese resultado tan importante, ¿no? Entonces, aunque el modelo estándar o estas teorías de campo cuántico no son perfectas porque contienen divergencias, por lo menos funcionan muy bien, ¿no? Pero con varias técnicas que no son muy, no sé, muy consistentes desde el punto de vista matemático ni físico tampoco. Pero bueno, vamos a dejar hoy aquí. Voy a pausar el videito.